Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Salmo 138, versículo 8 será ese versículo clave en el que vamos a meditar el día de hoy. Salmo 138, versículo 8. Quiero leer este versículo. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en este día has dirigido nuestros pies a este lugar. Rogamos, Señor, que la meditación de tu palabra nos confronte, pero a la vez nos traiga esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo entonces, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Así comienza este versículo 8. Y yo quisiera comenzar en este día haciendo la siguiente pregunta: ¿quién ordena los asuntos en la tierra hoy día? ¿Dios o el diablo? ¿Quién gobierna? Y se admite generalmente que es Dios el quien reina. Es Dios quien gobierna todas las cosas, pero se niega casi universalmente, si no indirectamente, que lo haga. ¿Sí? Fíjese bien, que lo haga en este mundo. En toda la cristiandad, con excepciones casi insignificantes, se sostiene la teoría de que el hombre determina su suerte. ¿Sí? El hombre es autor de su propio destino. Volvemos entonces a preguntar: ¿quién ordena y controla todo lo que ocurre aquí en la tierra? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si creemos en la palabra de Dios, en sus declaraciones claras y positivas, no hay lugar a duda y no debe de quedar incertidumbre de que la palabra de Dios es verdad, ya que la Escritura afirma una y otra vez que Dios se sienta en el trono del universo, que el cetro está en sus manos, que Él lo dirige todo según el consejo de su voluntad. La Escritura entonces nos presenta a Dios no solo como hacedor de todo lo creado, sino también como el gobernante, como el rey, como el todopoderoso, y que su voluntad es irrevocable. La voluntad de Dios es irrevocable. Que Dios es soberano, absoluto en todas las esferas de sus vastos dominios. Por lo tanto, Dios lleva a cabo sus planes perfectos y no hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Habrá alguien que le diga a Dios: Dios, ¿qué haces? Dice que nadie, dice la Escritura. Entonces la Escritura nos muestra cómo Dios lo ha hecho. Y yo quiero mencionar aquí dos ejemplos. Primero, cómo Dios lo ha hecho, cómo Dios ejerce su soberanía sobre todo lo creado y sobre nosotros mismos. Y fíjese lo que dice: cómo Dios levantó a Faraón con un propósito. ¿Quién era Faraón? Faraón era un hombre incrédulo, pero Dios lo levantó con un propósito. Dice la Escritura en Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ven ustedes a ese Dios poderoso llevando a cabo sus planes y nadie le dice, ¿qué haces? Ese es ese Dios el cual servimos, que levantó a Faraón siendo que Faraón era un incrédulo. Segundo ejemplo, Dios levantó a Pablo con un propósito. En Hechos capítulo 9 versículos 13 y 15 dice así la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios había levantado a Saulo con un propósito, que después le dijo: ya no te vas a llamar Saulo, te voy a llamar Pablo. Pero lo hizo con un propósito, hermanos. Y aquí el texto dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías no quería ir. Ananías le dice a Dios: Dios, pero ¿cómo es posible que tú me mandes a ir y orar por este hombre? ¿Te has dado cuenta los males que ha hecho a tu iglesia? Yo no puedo ir a orar por este hombre. Y el Señor le contesta: ve, porque este para mí es un instrumento. Yo ya lo escogí. Ve a orar por él. Y Dios llevó a cabo sus planes, ¿verdad? Dios lleva a cabo sus planes. Entonces, regresando al Salmo 138, versículo 8, David, inspirado por Dios, entendió esto y por eso dijo lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí es el tema el cual quiero meditar con ustedes. Jehová cumplirá su propósito. En primer lugar, esta es una declaración que nos muestra la perfecta fidelidad de Dios. La declaración que hace el rey David respecto a este versículo 8 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, es una declaración que nos muestra la perfecta fidelidad de Dios. Con esto entonces entendemos que cada uno de nosotros nació y fue creado con un propósito claro en la mente del Creador. Fuimos creados con un propósito claro. Muchas veces nosotros no vemos claro los propósitos de Dios en nuestras vidas, ya que muchas veces lo queremos vivir fuera de tiempo o en otras circunstancias. En otras palabras diríamos, no queremos pasar por aquellas cosas que nos duelen. Pero los propósitos de Dios se llevan a cabo. El Señor nos permitió en esta semana despedir a una hermana que apreciábamos mucho, pero así estaba en los planes de Dios. ¿Nos duele? Sí. ¿A la familia le sigue doliendo ahora? Por supuesto que sí. Pero dice la Escritura que Dios lleva a cabo sus propósitos, y así era el plan de Dios. Y yo pregunto, ¿estamos de acuerdo? Podríamos decir, sí, estamos de acuerdo, pero cuando vemos esos momentos difíciles de nuestra vida, dolorosas, nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptar. Leía a un hermano que publicaba en Facebook mencionando lo siguiente, de que todos vivimos con la expectativa de que un día, un momento,
va a sonar el teléfono y alguien nos va a dar una noticia. Y a veces hay noticias buenas y noticias no tan agradables. Pero no se olvide de lo que dice este salmo. Dios cumplirá su propósito en mí. Él va a llevar a cabo sus planes, hermanos. Por ejemplo, Él llevó a cabo su propósito en la vida de Job. Sin embargo, esto no fue nada agradable para Job. ¿Usted cree que Job, pensando humanamente, a él le gustó todo lo que estaba pasando? No fue agradable para él. Pero cuando la prueba pasó, leemos lo que Job dijo, ahí en el capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios tiene sus propósitos claros, aunque para nosotros no sean claros, hermanos. Para Dios sí es claro. Él sabe lo que hace. Por eso cuando alguien dice, Dios sabe lo que hace, tiene mucha razón, porque para Él todo está bien. Y Él va a llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Fíjense lo que dice el texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. La palabra cumplirá en el hebreo es gamar, el cual significa realizar, satisfacer o perfeccionar. Este verbo aparece 5 veces en el Antiguo Testamento y en 2 de ellas se refiere al cumplimiento y perfeccionamiento de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y saben, esta palabra, el Señor cumplirá su palabra en mi vida, sus propósitos en mí, tiene conexión con lo que el apóstol Pablo dijo allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido, dice el apóstol, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Fíjense nada más, preste atención a lo que dice el texto. El que comenzó la buena obra, no dice mala obra, o no dice hay más o menos, no, dice el que comenzó la buena obra. Dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No, si Dios sabe lo que hace, y Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. El Señor sigue obrando en nuestras vidas, hermanos. Así es que no nos desesperemos. Así es que no perdamos la fe. Y hagamos lo que dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué razón, hermanos? Por esta razón, de que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. David tenía esta confianza en que Dios cumpliría sus propósitos en su vida. Y la pregunta es, ¿por qué tenía total confianza? Porque había conocido a un Dios fiel, fiel a su palabra. Por eso hablamos de la perfecta fidelidad de Dios. La perfecta fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios seguirá siendo fiel. Aunque nosotros, hermanos, seamos infieles, Dios seguirá siendo fiel. Y gloria a Dios por ello. ¿Dios cumplirá su propósito? Sí, por su perfecta fidelidad. Número 2, ¿Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas? Sí, por su perfecta misericordia. Sí, por eso, por su perfecta misericordia. Por eso Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué David, en su debilidad y en su condición de pecador, tenía esta confianza? ¿Por qué? Porque había visto cómo la bondad de Dios lo seguía sosteniendo, hermanos, pese a su condición de pecador.
Él mismo reconoce eso. Él mismo sabe que no merece la misericordia de Dios. En el Salmo 51, Él escribe lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones, dice David. Yo reconozco mis rebeliones. O sea, Él sabe, yo soy un pecador. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabe que le ha fallado a Dios, que ha pecado. Y entonces en su condición de pecador le dice al Señor estas palabras: ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia. ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? O sea, él sabe que es un pecador, sabe que no merece la gracia de Dios, pero le dice, esto es una petición que él eleva a Dios y le dice: ten piedad de mí, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Él apela a la misericordia de Dios, conforme a la multitud de tus piedades, que dice, borra mis rebeliones. Por eso hablamos entonces de que la misericordia de Dios es perfecta. Por eso Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque su misericordia es perfecta, hermanos, perfecta. Y no solo David entendió esto de la misericordia de Dios, también el profeta Jeremías lo entendió así. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, fíjense nada más esa palabra, porque nunca, o sea, jamás ha decaído su misericordia. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande, hermanos. Por eso cuando entonamos ese himno, tu fidelidad es grande, tiene que ver con esto que estamos hablando el día de hoy. Es cierto, David entiende esa parte y dice: soy un pecador, no merezco la gracia de Dios, pero Dios es tan bueno conmigo que su fidelidad es grande. Por eso él al inicio dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, por su misericordia. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Merecemos el castigo? Por supuesto que sí. No merecemos la gracia de Dios. Pero ¿qué dice aquí el profeta? Por su misericordia Él no nos consume, porque son nuevas cada mañana. Esa es la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta total confianza se debe a que tenemos a un Dios misericordioso y que por lo tanto cumplirá su propósito en nuestras vidas. Como decíamos hace rato, tal vez en el momento no lo entendamos así, o nos cueste aceptarlo, porque muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos alegra y nos gusta cuando todo marcha bien, cuando todo es bonito y algunos han dicho, todo me sale bien, ¿verdad? Nos alegra eso. Pero cuando las aflicciones llegan a nuestra vida, como que no nos gusta. No nos parece. Pero no se olvide, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Quiere usted descansar en ese Dios? ¿Quieres descansar en ese Dios que lleva a cabo sus planes y que nadie le dice, ¿qué haces? Eso es lo que la Escritura nos está invitando el día de hoy. Nos está llamando a descansar en ese Dios que lleva a cabo sus planes. Por eso este salmo nos dice así:
Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted se da cuenta, en el versículo 1, el salmista comienza adorando a Dios, comienza glorificando a Dios, comienza diciéndole a Dios: te alabaré con todo mi corazón. ¿Se da cuenta? Te alabaré con todo mi corazón. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, el versículo 8 responde: porque Él siempre cumple sus planes, sus propósitos, porque Él es misericordioso, porque su fidelidad es perfecta, y por muchas cosas que ahí este salmo registra. Por eso yo quiero concluir. El salmista David le hace una petición al Señor. Le dice: no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Creo que debería ser también nuestra oración, que le pidamos a Dios que no desampare la obra de sus manos. Porque si Él lo hiciera, hermanos, estaríamos perdidos. Pidamos a Dios que no desampare la obra de sus manos. Y esta es la confianza que David tenía. Por lo tanto, podemos entender de que Dios lleva a cabo sus planes, porque sus planes son perfectos. Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie. Por eso quiero repetir una vez más Filipenses 6:1. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado esta buena obra en tu vida, en mi vida. Y esa debe ser la confianza, hermanos. El Señor está obrando en nuestras vidas. Él cumplirá su propósito en nosotros. Nadie lo va a detener. Nadie. Y gloria a Dios por ello. ¿Sí? Nadie detiene los planes de Dios. En consecuencia, ¿qué debemos hacer? En respuesta a esto, ¿qué debes tú hacer? Dice ahí el versículo 1: te alabaré con todo mi corazón. Eso es glorificar a Dios, honrar su nombre, porque sus planes son perfectos, y no ir en contra de ello. No preguntar: Señor, ¿por qué haces esto? No decirle: ¿por qué a mí? Siempre me pasa esto. No, ser agradecidos con el Señor, porque es misericordioso y porque su fidelidad es perfecta. Lo único que podemos decirle a Dios en esta hora es: alabado sea tu nombre, hoy y siempre. Que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer frente al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias. Como te de seguir
Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. De confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.